¿Cómo están? ¿Qué tal este jueves? ¿Sienten raro estar aquí en jueves? Está bien. Pues sean todos bienvenidos. Es nuestra última reunión de este año. Sí, de aquí ya no nos vamos a ver sino hasta la primera reunión que tengamos ya en 2026. Estén pendientes de nuestras redes para entender qué día nos vamos a reunir, nuestra primera reunión para todos los hombres de la iglesia. Sí, y pues bueno, de verdad sean bienvenidos a este lugar. Vamos a pasarla muy bien, vamos a aprender mucho. La alabanza, increíble. Y también dar la bienvenida a toda la gente que se está conectando, ¿sí?, a esta reunión de varones. Vente, aquí hay lugar, un espacio para ti. De verdad esperamos que el día de hoy sea de bendición para todos nosotros, ¿verdad? Entonces, por favor, quiero que abras tu Biblia. Abre tu Biblia, por favor, rápidamente. Abre tu Biblia en el Evangelio de Juan. Vete a Juan, capítulo 4. El libro de Juan, capítulo 4. Juan es el último evangelio que se escribe. Es muy diferente a los otros tres evangelios, muy, muy diferente. Si has leído los cuatro, podrás notar muchas diferencias. ¿Sí? El enfoque del evangelio de Juan es presentarnos a Jesús como el Mesías. Ese es, en resumen, el objetivo de Juan cuando escribe este evangelio. Y una de las historias que evidencia el propósito del evangelio es justamente la que aparece en el capítulo 4 del evangelio de Juan. Vamos a ir leyendo y yo voy a ir resaltando algunos puntos que de verdad creo que Dios quiere mostrarnos y Dios quiere sembrar en nuestra vida. En el capítulo número 4 vemos a Jesús que ya está en su ministerio. Él está moviéndose ya, está en la obra completamente. Ya hay apóstoles que le están siguiendo, ¿sí? Y fíjate lo que dice en el versículo 2, dice: aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. En el versículo 4 dice: le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Es muy interesante cuando tú leas los evangelios. Hay que ponerle atención a los movimientos que hace Jesús durante su ministerio. ¿Sí? Vas a ver a un Jesús que atiende a las masas. ¿Sí? Vas a ver a un Jesús que sana a muchísimos enfermos. Vas a ver a un Jesús que alimenta a miles, ¿no? Tenemos por lo menos dos historias completamente en momentos diferentes en donde vemos esta multiplicación de alimento por atender a las masas. Ves a un Jesús que se enfrenta a fariseos, que se enfrenta a las autoridades romanas. Sí, pero es muy curioso cómo de repente Jesús da estos volantazos, ¿no? Y cuando tú dices, wow, ministró a miles de personas, ¿no? Y a lo mejor uno pensaría, no, pues en la siguiente historia va a ir por 10,000, ¿no? Y después va a ir por millones, ¿no? Y a lo mejor dices, y esto es como de menos a más, ¿no? Y esperas este ministerio creciente de Jesús. En nuestra carne sí lo podríamos pensar, ¿no? En un ministerio en donde vamos de poquitos a muchos, ¿no? Como a lo mejor crece una iglesia de manera orgánica, ¿no? Pues empezamos a lo mejor con un grupito en casa, luego un saloncito, luego ya estamos rentando un hotel y luego ya no caemos en el hotel, pues el salón más grande del hotel, y luego de ahí pues no caemos ya en el hotel, en el salón más grande, vámonos a un auditorio, luego una reunión, 2 reuniones, 4 reuniones, vamos a construir un auditorio y dices, ya hasta aquí. No lo sé, sí, pero ese es en nuestro pensamiento, el cómo crece un ministerio. Pero cuando tú ves a Jesús que está sanando a muchos, está bautizando a muchos y de repente se aparta y va a buscar a uno. Y se encuentra con uno. ¿Sí? Y eso tiene que decirte algo. ¿Sí? Sin duda tenemos un Dios de masas, un Dios que tiene muchísimos hijos, que tiene muchísima obra, que tiene muchas ovejas, pero de vez en cuando Dios también se aparta y va en búsqueda de uno, porque tenemos un Dios también de personas, un Dios que quiere una relación contigo personal, individual. ¿Sí? Y es lo que sucede justamente en esta historia. Dice que le era necesario ir a Samaria. ¿Sí?
La historia dice que él tenía que ir a Galilea y si tú ves el mapa, no era necesario pasar por Samaria. ¿Sí? Podía haber tomado otra ruta. Es más, ni siquiera les gustaba pasar por esa ruta porque judíos y samaritanos no se llevan bien. Son como americanistas y los de las Chivas, no se llevan bien. ¿Sí? Simplemente no funciona, ¿no? Árabes y estadounidenses no se llevan todos muy bien, que digamos, ¿no? Corea del Norte, Corea del Sur tampoco, algo así. O sea, el nivel de conflicto más o menos es así, los primero A contra los del primero B, turno matutino contra vespertino, algo así, porque los samaritanos eran parte de esta descendencia de judíos que se desviaron mucho más que los judíos que estaban en Judea y en el centro del país. Entonces eran los judíos que se revolvieron con otras tribus, se revolvieron con otros pueblos, que cayeron en herejías, ¿no? Pero al final son parte de la descendencia de Jacob, pero ya están todos revueltos. Entonces pues ya esos son como que los apestados entre ellos, no los quieren, hay mucho pleito entre ellos. Para un judío tenía más valor un perro que los samaritanos. Entonces es curioso porque dices, tenía que pasar por Samaria. Te das cuenta de que Jesús está rompiendo esquemas, está rompiendo barreras, está incluso socialmente provocando conflicto en sus apóstoles, ¿no? Porque no es bueno ir para allá. Como no es bueno quizás a irte a sacar a ti de donde te ha sacado. Como quizás no es el lugar correcto de donde yo vengo, pero ahí Dios fue por mí y me rescató y me dio vida eterna. Porque ese es el Dios que va en búsqueda de personas, no de masas, nada más. ¿Sí? Luego dice en el versículo 6, dice, estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta del día. Traducido eran como las 12 de la tarde. ¿Okay? Versículo 7 dice, vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Entonces tienes a este Jesús que está en un pueblo en donde no está muy bien visto. Y acto 2, le habla a una mujer samaritana que, primer punto, un hombre dirigiéndose a una mujer soltera tampoco es muy bien visto, y que aparte esa mujer sea samaritana es doblemente mal visto. Pero Jesús se acerca y le dice, dame de beber. Y hay algo interesante con esta mujer, ¿sí? De entrada dice que eran más o menos las 12 de la tarde. Entonces no es raro que las mujeres estén en el pozo sacando agua. Era una costumbre social, era como un rol social que las mujeres tenían en ese tiempo. Lo raro es que generalmente las mujeres, como en la actualidad, van en bola a todos lados. Pero aquí está una sola mujer yendo al pozo, está sola. Y la otra es, si tú tuvieras la chamba de ir a sacar agua al pozo, que pues no ha de ser muy agradable porque quién sabe hasta dónde está el pozo, y el agua pesa, y el clima, por lo que podemos entender, es Medio Oriente, así que un clima muy templado tampoco es. ¿Qué es lo que hay en esos climas? Pues mucho calor. ¿Y qué crees que hay a las 12 del día? Extremo calor. Entonces, ¿qué hace una mujer yendo a sacar agua a esa hora del día? Si tú sigues leyendo la historia, vas a poder entender que hay algo detrás de la vida de esta mujer. De hecho, en el versículo 16 de ese mismo capítulo, vamos a adelantarnos un poco, dice, Jesús le dijo, después de tener un diálogo con ella, porque la mujer empieza como que, ¿por qué me pides? Tú que eres judío, o sea, casi no es normal, no es extraño, no te incomoda, ¿no? Y después de este diálogo le dice Jesús, ve y llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Hay muchas partes en la Biblia donde se revela que Jesús conocía las intenciones y los pensamientos de los hombres aún antes de hablar con ellos. Dios es omnisciente.
Entonces Dios sabía perfectamente quién era esta mujer. Dios sabía perfectamente el trasfondo de esta mujer. Ahora, no sé qué, seguramente esta historia no es la primera vez que la lees o la escuchas, pero la historia dice que esta mujer ha tenido 5 maridos. ¿Por qué crees que haya tenido tantos maridos esta mujer? No sé si la primera respuesta que venga a tu cabeza era porque, pues a lo mejor le gusta ir de uno tras otro, ¿no? Es una mujer que se divierte mucho, vamos a pensar en eso, ¿no? Pero yo creo que hay algo mucho más ahí, porque en esta cultura y en estos tiempos no es sencillo que hoy una mujer se independice y deje a un hombre para estar con otro. No es sencillo. O sea, para que una mujer pudiera hacer eso necesitaba un permiso especial. Tenían que entrar los sacerdotes y tenían que dictaminar y hacer todo un rollito ahí para que la mujer pudiera dejar de estar con un hombre para poder estar con otro. Entonces, que tuviera 2 maridos, a lo mejor dices, bueno, es común en estos tiempos, las guerras, las batallas, las enfermedades. Quizás era viuda, quizás era una mujer viuda, pero tuvo 5 maridos, ¿todos habrán muerto? Es poco probable. Quizás fue viuda, pero también otro de sus maridos, pues a lo mejor la desechó. Quizás no le gustó vivir con ella. Quizás también, como sucedía en esos tiempos, quizás la mujer era infértil. Y eso en este tiempo era una causal casi de divorcio. ¿Cuántas historias de mujeres que no tienen hijos lees en la Biblia? En donde simplemente hay dolor en ellas, están hechas a un lado porque no pueden darle al hombre una descendencia. Y ya si te pones quizás un poco más profundo, quizás fue todas esas en la historia de una mujer, y por eso va a las 12 de la tarde para cubrir su vergüenza y para no verse expuesta con el resto de otras mujeres que seguramente cuando la ven, la juzgan. Seguramente cuando la ven se cuchichean y se secretean. Y quizás esta mujer no tiene ni siquiera una amiga cercana, no tiene familia. Y todavía el hombre con el que está ni siquiera es su marido. O sea, el hombre ni siquiera la ha honrado y le ha dado su lugar como la mujer que está a su lado, y ni siquiera la considera su esposa. Entonces, ¿te imaginas el corazón de esta mujer? ¿Te imaginas cómo está? Pero aún así Jesús trata y confronta y le dice, bien has dicho, no es tu marido porque llevas 5. ¿Qué hace la mujer cuando se siente expuesta? Porque hoy por hoy está teniendo un encuentro con un hombre que conoce su pasado, que le está diciendo, hasta cierto punto le está diciendo sus verdades. Y lo primero que hace la mujer es que adopta una posición a la defensiva, ¿sí? Y le dice, se me hace que tú eres profeta. Se me hace que tú tienes el don. Entonces, a ver, explícame, ¿no? Nuestros padres decían que era mejor adorar en este monte, pero ustedes dicen que es mejor adorar en este monte. Y la mujer, en lugar de detenerse a ver la revelación que está teniendo delante de ella, de que tiene a un hombre que conoce su pasado y que a pesar de conocer su pasado se le acercó, la mujer prefiere presentar un dilema teológico de quién tiene la razón. Y de pues dame pruebas. Y creo que es una actitud muy similar a la que a veces tú y yo podemos llegar a tener cuando nos presentamos en un lugar y en ese lugar la palabra de Dios te enfrenta. La palabra de Dios te confronta. La palabra de Dios exhibe lo que está mal en tu vida y tienes un encuentro con Dios. A veces nuestro corazón puede llegar a estar tan duro y puede estar tan blindado, tan lastimado quizás, que lo menos que piensas es
en entender la revelación que estás teniendo y el poder de Dios que está delante de ti a través de lo que te esté confrontando, y prefieres adoptar una postura de, bueno, sí, pero primero que me resuelva el tema de mi trabajo. A ver si tú eres Dios realmente, quiero que sanes a mi esposa. A ver, pero entonces enséñame por qué me ha pasado tanta desgracia. ¿Por qué he tenido tantos accidentes? ¿Por qué estoy a punto de perder el carro? ¿Por qué el negocio nada más no jala? ¿Por qué simplemente no me dan el incremento de sueldo? ¿Por qué las ventas están cayendo? ¿Por qué ahorita estoy batallando y contando los días para pagar los aguinaldos en el negocio? A ver, explícame. Sí, tú sabes todo de mí, pero a ver, explícame. Y podemos caer en, quiero que hagas el milagro primero. Quiero entender primero antes de creerte. Quiero estar bien seguro antes de darte entrada a mi vida. Porque no estoy dispuesto a ser exhibido, no estoy dispuesto de verdad a presentarme humilde ante lo que está pasando. Algo muy similar pasó con esta mujer. En el versículo 24 dice: Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Al final Dios simplemente se está presentando ante ella y le está dando una enseñanza que no le da a Jesús ni a sus apóstoles. Además, le revela una verdad que hasta ese momento no se le había dicho a nadie. Fíjate lo que dice en el versículo 25. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. O sea, al final la mujer dice: ok, está bien tu rollito. Vamos a esperar realmente al Cristo, al Mesías, para que nos pueda definir exactamente toda la verdad. Ni tú ni yo. Vamos a esperar al Cristo. Y Jesús le dijo: qué casualidad. No, si no le dijo, le dice: yo soy el que habla contigo. Y le dice: yo soy ese Cristo. Yo soy ese Mesías. Hasta este momento, esto no se lo había dicho él a nadie. Obviamente algunos ya habían entendido la revelación de quién era, y Jesús a veces le decían: ¿quién eres? ¿No? Y le decía: pues adivina, casi, ¿no? Y les lanzaba una enseñanza, les enseñaba, les hacía un milagro, pero no decía frontalmente quién era. Lo llegó a decir mucho tiempo después, de una manera mucho más clara. Pero en este momento, Él se revela como es ante alguien que simplemente era desechado, ante alguien que tenía un pasado, ante alguien que era desprestigiado, ante alguien que era completamente avergonzado, ante alguien que para él no tenía, o para ella no tenía ningún solo valor. Pero Dios se presenta como Dios mismo delante de ella. Y podía ser como que el clímax de la historia, ¿no? Se presenta delante de ella, ¿no? Y a lo mejor Él está revelando: soy el Mesías. Y de repente llegan los apóstoles súper imprudentes a decir: bueno, ¿y con quién está hablando, no? Y la mujer sale corriendo y cuestionan y se empiezan a preguntar: ¿por qué hablaba con la samaritana, no? ¿Y por qué? Y le dieron de comer, ¿quién le trajo de comer? ¿Qué pasó? Y la mujer se va. Y fíjate lo que sucede en el versículo 28. La mujer se va y dice: entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid y ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será el Cristo? Y es ahí donde yo quiero detenerme el día de hoy. Porque al final lo que transforma a la mujer no es el milagro, no es ver resucitar a un muerto, no es ver algo sobrenatural, visible.
lo que cambió su pensamiento, lo que cambió su corazón, lo que la hizo quebrantarse y lo que la hizo reconocer al que estaba delante de él. Dice, esta persona me ha dicho todo cuanto he hecho. Él me conoce. Cristo me conoce. Varón, Dios te conoce. Él te conoce perfectamente. Él sabe tu pasado, Él sabe tu presente y sabe tu futuro. Y aún conociendo todo lo que pudo haber llegado a haber pasado en tu vida, Él no va a dejar de presentarse delante de ti. No sé cómo estuvo este año para ti. Si tú ahorita pudieras hacer un balance de, empecemos enero, ¿no? Y vete, haz memoria, enero, febrero, marzo, ¿cómo estuvo? Rápidamente, piensa en tu familia, piensa en el negocio, piensa en la iglesia, piensa en tus padres, piensa los que estén en la escuela todavía, piensa en la escuela. ¿Cómo te está yendo en este año? Si tú pudieras calificar, ¿cómo le pondrías? Y después de eso piensa en ¿cómo empecé el año con Dios? Vine de menos a más. ¿Qué fue lo que Dios me enseñó este año? ¿Cuáles fueron las pruebas que estuvieron delante de mí? Y hoy puedo voltear y puedo ver hacia atrás y puedo decir, hoy me queda claro que Dios estuvo en control en ese momento. Hoy me queda claro que hubo una enseñanza. En ese momento no lo entendí. En ese momento pasó, o sea, me dolió mucho, me confundí muchísimo. No se resolvió a la primera, pero yo puedo voltear hacia atrás y decir, sí, ahí estuvo. O quizás todavía estás en medio de, no ha acabado el año para ti. Todavía no se resuelve, quizás estás justo en medio. O crees que estás en medio, que estás empezando algo. ¿Cuál es tu balance con Dios? ¿Tus adicciones las pudiste controlar? ¿Hacerlas a un lado? ¿Pudiste avanzar con tu esposa? ¿Cómo está la relación con tus hijos para los que tienen hijos? Hijos, ¿cómo avanzaste con tus papás? ¿Cómo creciste en el conocimiento de la palabra este año? ¿Qué tanto tú puedes caminar todos los días con la conciencia de Dios me conoce? Dios me conoce, Dios sabe. Y más allá de que esto me dé temor, esto me hace ir hacia adelante, porque Dios ha sido fiel a pesar de que me conoce, a pesar de que sabe perfectamente quién soy, a pesar de que sabe que tengo todavía mis cosas que todavía no, tengo que trabajar más todavía. ¿Qué tanto avanzaste? Porque tú y yo tenemos que reconocer que Él se va a seguir presentando delante de nosotros. Él va a seguir tratando de estorbar si es que estás agarrando un camino que no, estás agarrando un monte. Él te va a estorbar de una manera u otra. No va a dejar de intentarlo, no va a dejar de provocarlo. Él lo va a hacer. Porque el nombre de Dios es amor para nosotros. ¿Lo puedes reconocer? ¿Lo puedes ver? Si no, no te preocupes, Él lo va a hacer de cualquier manera. Él no te va a soltar. Y independientemente de cuál sea tu postura cuando te encuentres con Él, y de verdad, todos nos encontramos con Dios de alguna manera u otra. Nos topamos con Él de una manera u otra. Muchas veces tú y yo no lo reconocemos. Y muchas veces en lugar de reconocerlo ponemos preguntas, ponemos enigmas delante de nosotros que queremos que responda.
En lugar de entender que Él se está presentando delante de nosotros para presentarse como una solución para nuestra vida. Y Él te conoce. Él nos conoce. ¿Se puede ir subiendo el piano, por favor? Ya vamos a acabar. La historia sigue, todavía falta, pero quiero cerrar con este punto. Jesús sigue explicando. La historia dice que la mujer la siguieron muchos, y por su testimonio, el testimonio de la mujer, muchos creyeron. Y conforme fue avanzando el tiempo, porque Jesús se termina quedando en Samaria, muchos siguen creyendo y le dicen a la mujer: ya no creemos por lo que nos dijiste, creemos porque lo hemos visto. Porque Dios no necesita intermediarios. Pero antes de eso, fíjate lo que dice en el versículo 30 y 31. Dice: entre tanto los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Ellos se habían ido a la ciudad por comida, en lo que Jesús se encontró con la samaritana. Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído a alguien de comer? O sea, ahí te das cuenta de que les giraba lento la ardilla a los apóstoles, todavía en este momento, ¿no? Como a ti y a mí al principio, no se hagan, ¿eh? O sea, no crean que somos tan buenos. Y Jesús le dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Me gustaría que adoptaras este propósito para tu vida, para terminar bien el año y empezar mucho mejor el que viene. Muchos de nosotros quizás ya pasamos, y sí, la mayoría ya pasamos quizás por un cuestionamiento básico en nuestra vida de jóvenes. Los jóvenes seguramente están en medio de eso todavía. Los adolescentes todavía no les importa, les va a importar un poquito más adelante. Es: ¿cuál es mi propósito? ¿Para qué fui creado? ¿Dónde está mi llamado? ¿Para qué vine yo a este mundo? ¿Te has hecho esa pregunta? ¿Te hiciste esa pregunta en algún momento? ¿Te provocó desvelos y traumas y complejos quizás? No lo sé. Y a lo mejor tú tienes una respuesta personal. Alguien te la dio, la adoptaste. Quizás donde estás ahorita dices: este es mi llamado, este es mi propósito, soy bueno en esto. Y bien, dale, síguele en eso. Busca el propósito de Dios en medio de lo que estás haciendo y las cosas van a salir bien. O quizás dices: no, yo me perdí, yo ahorita donde estoy no siento que estoy cumpliendo ese propósito. Quizás es tu posición. Yo desde hace tiempo dejé de hacerme esa pregunta también, porque entendí que mis propósitos no son tan buenos como los de Dios. Cada vez que yo hacía un plan, Dios tenía otro plan. Y reconozco y digo: no, si la neta sí estaba mejor el de Dios. Si hubiera seguido mi camino, yo no estaría aquí. Mi vida hubiera sido mucho más triste, yo estaría perdido. Eso lo puedo reconocer. Pero aún caminando con Dios, tú puedes caer también en: bueno, ya estoy con Dios, entonces ¿cuál es mi propósito? ¿Qué es lo que quiere hacer Dios conmigo? Y a lo mejor es: yo quiero ir y quiero predicar, y yo quiero las naciones, yo quiero un negocio grande para poder donar a la iglesia, quiero poder servir a la iglesia de esta manera, yo quiero un instrumento, yo quiero dones, y a lo mejor te esfuerzas es que yo quiero ser partícipe, y está bien. Pero lo que Cristo nos dice es: mi comida es hacer la voluntad de mi Dios. Que tu propósito el siguiente año, sea cual sea, nazca y fluya a través de: yo quiero hacer lo que Dios me diga. De verdad, yo asumí y adopté ese propósito para mi vida. ¿Cuál es mi propósito? Yo voy a obedecerlo a Él. Ese es mi propósito, ese es mi llamado. Voy a moverme a donde Él diga. Voy a trabajar donde Él me diga que trabaje. Voy a dejar el trabajo que Él me diga que deje. Voy a moverme de la ciudad donde Él me diga. Yo no voy a dar un solo paso sin que Él me dé esa dirección. Ya estoy en el punto en donde ya entendí. Creo que ya entendí.
creo. Porque lo que Dios me ha enseñado es, cuando yo camino en esa voluntad, camino en ese propósito, no hay manera de que las cosas salgan mal. No hay manera, de verdad, no hay forma. Tarde o temprano termina habiendo bendición en mi vida si yo creo y si yo siembro esto en mi vida de hacer la voluntad de mi Dios. Con eso es suficiente. Con eso es suficiente. Muchos saben que yo trabajé aquí en la iglesia a tiempo completo hace ya casi un año. Dios me trajo a este lugar, ¿sí? Dejé otro lugar que también amaba muchísimo para venir a este lugar. Y en obediencia yo me vine para acá. Y entendí, aquí es mi propósito, aquí es mi llamado. Aquí, a vivir el sueño de trabajar de tiempo completo en la iglesia. Aquí. Y fue bueno y lo disfruté y Dios trató conmigo y grandes enseñanzas. No fue perfecto, pero yo puedo decir, Dios, gracias. Y me acomodé en la silla. Fue así de, aquí es. De aquí no me muevan, por favor. Aquí estoy cumpliendo el llamado de Dios para mi vida, ¿no? Y por eso te digo que sí, pero Dios tiene otros planes. Y aunque suene incongruente, Dios no quería que yo estuviera aquí siempre. Y de una manera u otra, que no voy a contarte ahorita por cuestiones de tiempo, yo tuve que renunciar aquí. Fue un proceso bien doloroso, te soy bien sincero. Me dolió muchísimo. No quería, de verdad, yo no quería. No está mi pastor, pero le puedes preguntar, y de verdad. Tampoco me corrió, o sea, ya se han creído eso, no, tampoco, no. Fue Dios moviéndome de un lugar en donde yo pensé que iba a estar sirviéndole todo el tiempo. Y me fui a otro lugar, se los digo así, en contra de mi voluntad. Yo no quería. Y ya llevo casi un año en ese lugar y estoy feliz. Dios está haciendo grandes cosas. Pero lo único que me sostuvo en esa transición de me sacaste de la iglesia, o sea, ahí era mi llamado. ¿Para qué tanto alboroto entonces de montar una iglesia en Cuernavaca y venir aquí si al final voy a terminar regresando a una empresa privada? O sea, mi lógica, ¿no? ¿Verdad? ¿Para qué tanto rollo, Dios? No manches. Me hubieras dejado allá entonces, ¿para qué vine? Moví a mi familia y todo. Yo estaba bien allá, ¿no? Y todos estos conflictos de los cuales ahorita digo, Dios, perdóname, o sea, no era así, perdóname, tú sabes que no era así. Lo único que me sostenía, lo único que me decía, sí, va, no importa, era que yo tenía la certeza, tenía la convicción de esto yo no lo estoy haciendo porque quiero. Esto es algo que Dios me está mostrando hacer y yo voy a obedecerlo a Él. Y muchos de ustedes me preguntaban, ¿cómo estás? Yo a veces ni contestaba, era de, estoy en mi proceso, le digo, estoy en mi duelo todavía porque no fue fácil. Y lo único que me alegraba era, pero estoy haciendo tu voluntad. Eso es suficiente. Con eso me llena. No me importa el resultado, no me importa qué va a pasar, cuánto tiempo esté aquí, si al final si voy a echar raíces aquí o no me importa, estoy haciendo tu voluntad, eso me llena. Eso me hace trabajar con optimismo, con confianza y expectativa de estoy en el lugar correcto. Yo sé que no me equivoqué. Yo sé que no fue Dios se descuidó y me sacó. O sea, no fue eso. Yo estoy consciente. Y eso ha permitido que este duelo y este dolor y esta falsa idea de
solo le puedes servir a Dios cuando trabajas en la iglesia, se hace a un lado, porque su voz fue: ya hiciste lo que tenías que hacer en la iglesia, ya construiste lo que tenías que construir en la iglesia, ya restableciste lo que tenías que restablecer en la iglesia, ahora tienes que ir y restaurar en otro lado. No es donde tú digas, es donde yo te necesito que estés. Y esa es la diferencia entre caminar con un propósito y no hacerlo. Ponte de pie. Estamos cerrando la reunión de este grupo todo el año. Solo les puedo decir que el siguiente año vienen grandes cosas, grandes planes para este grupo. Que el deseo del corazón de nuestros pastores es que los hombres de esta iglesia asuman el lugar y el rol que Dios ha establecido para cada uno de nosotros. Nuestras familias nos necesitan. Nuestras generaciones nos necesitan. Y vienen cosas buenas. Pero depende de cada uno de nosotros si estamos dispuestos a tener encuentros con Dios cada día. No cada martes una vez al mes. No cada domingo. Cada día en nuestras casas. Y ser obedientes a: yo me someto a su autoridad para que Él sea a través de mí, para yo bendecir a mi familia. Eso depende de nosotros. Cierra tus ojos. Señor, aquí estamos. Gracias por tu iglesia. Gracias por los hombres de esta reunión, Señor. Gracias por los planes que tú tienes preparado para cada uno de nosotros. Gracias por lo que viene. Señor, hasta aquí has sido bueno. Hasta aquí nos has sostenido. Hasta aquí hemos podido ver tu poder. Hasta aquí hemos podido ver tu gracia y tu perdón. Señor, gracias por restaurar esas áreas en mi vida que necesitaban ser tocadas por ti. Señor, gracias por ayudarme a librarme de ese pecado. Señor, tú sabes que hay otras cosas más en mi vida que estorban. Y yo sé que a través de ti, Señor, yo puedo caminar sin eso. Yo puedo caminar sin ese estorbo en mi vida. Yo puedo hacerlo. Pero solo será si tú estás conmigo. Yo lo reconozco. Señor, yo quiero ser bendición para mi esposa. Quiero ser bendición para mis padres. Señor, yo quiero ser el sacerdote de mi casa, para que mi esposa, mis hijos, mis padres, mis hermanos puedan conocerte a ti, enamorarse de ti, depender de ti. Es mi deseo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Da un fuerte aplauso a Dios.